Hola, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de Vida Nueva. Déjame contarte que los tres evangelios sinópticos, el de Mateo, Marcos, Lucas, narran un encuentro de Jesús con un joven rico. En aquel encuentro, el joven rico le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta a la cual todos quisiéramos una respuesta en la cual nosotros pudiéramos entender qué hacer para llegar al reino de los cielos. Pues Jesús le dice: mira, ¿sabes qué? Guarda todos los mandamientos. Y el joven rico responde con alegría en su corazón: esto lo he hecho desde pequeño. He guardado todos los mandamientos. Jesús le dice con amor, dice la escritura, que lo mira, amándolo, le dice: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero dice la palabra que en ese momento el joven rico se afligió, se entristeció por las palabras de Jesús. Dio media vuelta y se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y hoy vamos a estudiar entonces a partir de Segunda de Corintios en el capítulo 8, los versículos 7 y 9, lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a esta iglesia a partir de eso, de los bienes materiales, de las riquezas de los hombres. Y vamos a entrar entonces en la lectura de este pasaje. Abre tu Biblia, por favor. Recuerda, si no tienes Biblia a la mano, yo voy a hacer la lectura de esta porción de la palabra, pero espero que puedas estar atento por los próximos minutos a este devocional. Dice la palabra del Señor: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Observemos entonces qué está pasando en esta porción de la Escritura. Pablo, escribiéndole a los Corintios, entonces reconoce los dones que esta iglesia posee. Reconoce que es una iglesia que tiene fe. Algunos eruditos, estudiosos de la palabra, dicen que esta referencia a fe no es una fe que salva, sino es una fe para ver prodigios, para ver señales entre ellos. O sea, Pablo está exaltando que es una iglesia que cree en el poder de Dios. En segundo lugar, resalta que ellos son oradores especiales, ¿no? Son muy dotados en la palabra, oradores talentosos. La palabra y el conocimiento van de la mano. Esta iglesia entonces era una iglesia que había entendido el mensaje. Tenían conocimiento de la palabra y la usaban de una manera poderosa y ferviente. Pablo reconoce que también son una iglesia que a partir de la exhortación que Pablo les hizo anteriormente, de la disciplina por la que atravesaron, ahora ellos son una iglesia que tienen entusiasmo y mucho amor. Pablo lo ha evidenciado a través de cómo han tratado a Tito, cómo han respondido a la disciplina, a la exhortación. Son una iglesia que viene creciendo en el amor. Pero Pablo entonces les invita a los corintios, por lo que hemos leído en los textos anteriores, a completar ahora, sumarle a todos estos dones, a todo el crecimiento y la madurez que la iglesia viene teniendo, algo en especial. Sumemos a esta lista de dones un don muy especial, el de ofrendar. Y Pablo en esta carta a los Corintios utiliza más adelante, vamos a ver, un ejemplo, y no habla tanto de ofrenda, sino de gracia. Para Pablo, el ofrendar es un acto de gracia. Entonces Pablo en el versículo 8 dice: no estoy ordenándoles que lo hagan. O sea, Pablo les está persuadiendo a que consideren un acto voluntario, un acto que nace del corazón.
Pero pongo a prueba, dice él, qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Entonces, en segundo lugar, nosotros observamos que Pablo compara la actitud de la iglesia de Corinto con la de las otras iglesias. Las otras iglesias, Pablo hace referencia a esas que han dispuesto dar generosamente la ofrenda para los de Jerusalén. Y ahora Pablo les dice, hombre, las comparaciones son malas, pero hay que hacerlas. Y miren su actitud frente a los de Jerusalén y miren la actitud de las otras iglesias. Mire cómo se comportan en el acto de dar, de ofrendar. Mañana vamos a estudiar por qué Pablo hace esta referencia. Pero ahora estamos interesados en ver lo que Pablo les está diciendo. Primero los compara con las otras iglesias. Bueno, esto es algo que lo usa para persuadirles a considerar su actitud. Pero en tercer lugar, Pablo menciona, o sea, si esto no es suficiente, miren lo que cita aquí Pablo. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y esto es algo que todos nosotros tenemos que hacer como creyentes. Pablo cita el ejemplo de Jesús. Y cuando nosotros no somos persuadidos frente al ejemplo de los demás hermanos, porque no nos gusta compararnos, siempre tenemos que mirar la actitud de Cristo. Y lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto es lo mismo que les escribió a la iglesia en Filipos, a los filipenses en el capítulo 2. Pablo les dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pablo, cuando cita a Jesús, está diciendo, ustedes consideren la misma actitud del Señor. No que Jesús se hará pobre por nosotros, no. Este texto habla de la preexistencia de Cristo. Aquí podemos ver varias cosas, no solo la actitud del Señor, sino que Pablo está diciendo desde antes, mucho antes de la formación del mundo, desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestras madres, ya Dios Padre había pensado en esto y había decidido. Y por eso dice la actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. Ustedes y yo debemos analizar que esto que Jesús hace voluntariamente de despojarse de sus privilegios divinos, de sus riquezas divinas. ¿Cuánto puede poseer Dios? Si Dios es dueño de todo, dice la Escritura que es dueño del oro y de la plata, es el creador del universo, es aquel que tiene poder de crear con su palabra, de soplar y dar vida. Dios es el poseedor de todas las riquezas en el universo. Y si Jesús, siendo Dios, se despoja de todas esos privilegios divinos y humildemente adopta la posición de un esclavo, de uno como nosotros, nace como un ser humano, ¿cuánto más deberíamos nosotros despojarnos de las riquezas terrenales? Por eso, mis amados, cuando vemos la preexistencia de Cristo y vemos su obediencia al Padre, Pablo invita a las iglesias a considerar esta misma actitud. La generosidad, mis amados hermanos, nace del corazón o se aprende. Hay muchas personas generosas. Pablo lo está mostrando. Hay otras iglesias que quisieron dar con una buena actitud de lo poco que tenían. Ayer mirábamos el ejemplo de las iglesias de Macedonia, los de Tesalónica, ¿sí? Quisieron dar aún de su pobreza y en medio de sus tribulaciones. Pero hay otros que no. Les cuesta, como al joven rico, desprenderse de los bienes terrenales,
desprenderse del dinero, que es un bien terrenal al cual muchos nos aferramos en todo momento. Pablo dice entonces, tengan la misma actitud de Cristo. Y ese es nuestro ejemplo más grande, siempre mirar al Señor. Señor, tú te despojaste de todo. ¿Por qué me cuesta a mí despojarme de lo terrenal? Hoy podemos empezar a dar una pequeña ofrenda de acuerdo a nuestras posibilidades. Pablo le dice a la iglesia, no se lo estoy colocando como obligación, pero los persuado, les invito. Hoy podemos empezar con una pequeña ofrenda y pronto nos daremos cuenta entonces que daremos no por lo que tenemos, sino por la actitud de nuestro corazón, conforme a lo que nos invita el corazón. Hay una invitación de parte de Dios hoy para nosotros. Si queremos completar ese gozo, si tenemos dones suficientes para poder compartir la palabra, compartamos no solo la palabra, compartamos nuestras ofrendas con aquellos hermanos que lo necesitan. Tú puedes apoyar hoy ministerios como este. Tú puedes apoyar hoy a gente que está en necesidad, en pobreza. Tú puedes apoyar hoy a quien el Señor coloque en tu corazón dar y ofrendar. Pero no esperes a tener para dar. Hazlo, así sea poco, y ejercitémonos en el don de dar. Porque si no somos generosos, dadivosos de corazón, tenemos que ejercitarnos. Y eso lo veremos mañana en el próximo devocional. Amados, que esa gracia del Señor que se derramó sobre nosotros podamos compartirla con otros. Que lo que el testimonio y el ejemplo de Jesús nos enseña a entregarnos por completo, podamos hacerlo también en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener esa misma actitud de Cristo, quien renunció a sus riquezas divinas para hacerse uno como nosotros. Ayúdanos, Señor, y ayúdame, Padre, a considerar seriamente que la entrega total no implica únicamente hacerlo de palabras, sino con obras. Y yo te doy gracias por abrir nuestros ojos en este día a esta realidad, a esta verdad, completar nuestro gozo, completar ese gozo de caminar contigo. No va en exclusividad hacia lo que podemos hacer contigo, hacia ti, sino hacia los demás también. En el nombre de Jesús oramos en este día. Amén y amén. Que Dios te bendiga inmensamente. Recuerda compartir este mensaje con tus familiares, con tus amigos, darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y si quieres comunicarte, si el Señor ha dispuesto en tu corazón dar una ofrenda hoy para apoyar este ministerio, escríbeme a ccvidanuevacolombia@gmail.com. Que Dios te bendiga inmensamente.